Desde el grupo País Valencià nosotros participamos el año pasado en el Foro Social del Rototom. El Rototom es un festival que tiene como bandera los derechos humanos, la solidaridad y la paz. Y yo personalmente participé en el Foro Social el año pasado junto a Shaban Kilani de la Comunidad Palestina de Castellón, el amigo David Segarra, que participó en la Flotilla de la Libertad, y también el periodista, activista y músico Brin Pas, Miquel Ramos, ¿no? Entonces, era un festival que nos gustaba y nosotros vimos que de pronto se invitaba a una persona que no solo había declarado que Palestina no existía, había justificado el asalto a la Flotilla de la Libertad, a la que asistió conmigo el año pasado David Segarra, o a la que habían asistido otras personas en ediciones anteriores del Rototom. Es decir, en el Rototom participan personas que han sido víctimas y han estado a punto de ser asesinadas por el Estado de Israel. Y de pronto el Rototom contrata a una persona que justifica esos ataques y esos crímenes. Y una persona que pone su música y su trabajo al servicio del ejército de Israel y al servicio del lobby prosionista en Estados Unidos. Entonces nosotros nos pusimos en contacto con el Rototom y les dijimos que nos parecía una incoherencia que un festival que tiene como bandera los derechos humanos y la paz contratase a una persona que justifica crímenes contra la humanidad y justifica asesinatos. Nosotros volvemos a insistimos desde el primer momento que la identidad religiosa, étnica o nacional de la persona en cuestión nos es absolutamente irrelevante. La cuestión es que es una persona que es cómplice con crímenes contra la humanidad y cómplice y que colabora con regímenes de apartheid como el régimen de Israel. Nosotros hemos hecho boicot a otras personas que son de otros países, de otras religiones o de ninguna religión, ¿no? Por ejemplo, hemos lanzado actos para denunciar la complicidad de Joaquín Sabina con el régimen israelí cuando han ido allí a tocar, a pesar de que se han hecho campañas y se le ha pedido que no toque, ¿no? Sabina no es precisamente muy sospechoso de ser ni cristiano, ni judío, ni musulmán, ni de otra religión, ¿no? Por tanto, a nosotros nos es irrelevante la identidad religiosa, por lo tanto ya se cae uno de las manipulaciones e intoxicaciones informativas que han predominado en los medios de masa, ¿no? Que se le boicoteaba porque era judío, no tiene absolutamente nada que ver. También cae esta falacia cuando hay numerosas personas judías de dentro del Estado español y de fuera, incluso de dentro del Estado de Israel, que son judías y que están a favor del BDS y que han apoyado explícitamente nuestra campaña. En concreto, personas de la organización israelí judía Boycott from Within, que es una organización que apoya el BDS desde dentro de Israel, o de IJAN, ¿no? Que son las siglas en inglés de International Jewish Anti-Zionist Network, personas judías antisionistas, ¿no? Por tanto, el argumento de esto de judío cae absolutamente cuando nosotros nos es absolutamente irrelevante la identidad religiosa, étnica o nacional de Matisyahu y cuando personas judías apoyan al BDS y apoyan esta campaña. Nos ponemos en contacto con el Rototom para hablarle de esta incoherencia, le pedimos que cancele su concierto, y el Rototom la única vez que se pone en contacto directo con nosotras y nosotros fue a través de un mail en julio, porque nosotros lanzamos la campaña en julio, a pesar de que el festival empezó el 15 de agosto, dijimos que nosotros no teníamos ninguna intención de hacer una campaña y que lo único que tenía que hacer el Rototom era cumplir con su bandera de derechos humanos y paz y no contratar a esta persona. Entonces el Rototom, en el único mail que nos escribió, después también intentamos quedar con el director del festival, pero íbamos a quedar un día y al final canceló la reunión, a pesar de que el director del Rototom hablaba todo el rato de diálogo. En ningún momento se estableció este diálogo, fue más bien un monólogo, solo nos contestaron un mail, la directora del Foro Social, en el que nos decía que Matisyahu había cambiado, aparte de llamarnos intransigentes, entre otras cosas. Aunque también hay que reconocer y sabemos que personas desde dentro del Rototom y el Foro Social pidieron la cancelación y apoyaron hasta cierto punto nuestra campaña. Nos dijeron que Matisyahu había cambiado, que ya no era esa persona comprometida con el Estado de Israel y que financiaba el Estado de Israel. Nos resultó llamativo porque en abril mismo Matisyahu encabezó un concierto prosionista, literalmente. Aparte de que anteriormente había participado en galas a beneficio del ejército de Israel o del lobby sionista. Entonces dijimos, bueno, tenemos muchas pruebas de que Matisyahu es una persona cómplice y que colabora con el Estado de apartheid de Israel. Dándonos alguna prueba de que haya cambiado, si es que de verdad ha cambiado, y entonces nosotros retiraremos nuestra petición. Nunca llegaron estas pruebas, nunca llegaron estas evidencias. Nosotros mantuvimos nuestra misma postura, por tanto, y fue en este debate, mucha gente que no sabe, cuando al Rototom se le ocurrió eso de pedirle una declaración sobre Palestina e Israel, ¿no?
es algo, claro, muy polémico pedir una declaración política a alguien, ¿no? Claro, nosotros lo único que pedimos fue que ante la declaración del Rototom de que había cambiado, que nos demostrasen que había cambiado, porque teníamos muchas pruebas de que estaba comprometido con el estado de limpieza étnica de apartheid y no lo contrario. Entonces dijimos, incluso aunque fuese un tuit lo más rápido y sencillo, en el que Matisyahu dijese que estaba a favor del cumplimiento de los derechos humanos y del derecho internacional en Palestina e Israel, que es lo que pide la campaña BDS, fin de la ocupación y desmantelamiento del muro, fin del apartheid y derecho al retorno del pueblo palestino. Todo reconocido según la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU y la Corte Internacional de Justicia. O sea, todo así de claro. Eso nunca llegó y ahí es donde todo el debate es eso de la declaración. En nuestro grupo cada vez recabó más apoyos de personas que participaban en el Rototom, músicos o no músicos, y de personas de fuera, y cada vez fue teniendo más difusión. Recuerdo que el jueves 13 de agosto salieron 3 artículos en El Mundo, solo en una mañana. Cada vez nos llamaron más medios de comunicación, y con estos apoyos que cada vez crecían más, y el primer día del Festival Rototom, el 15 de agosto, sábado, vieron que también había protestas dentro del Rototom por la complicidad del Rototom con Matisyahu por mantenerlo en cartel. Rototom decidió cancelar la actuación. Decidió cancelar la actuación y habló que era porque no se había declarado a favor de los derechos humanos y de la paz. Que había sido por este motivo. En ese momento el Rototom ya nos había difamado contra nosotras y nosotros. Cabe decirlo, aparte de no haber querido reunirse, aunque hablaba de diálogo. Entonces, desde este momento creció mucho el impacto mediático del caso Matisyahu y el lobby sionista se puso en marcha, como se ha puesto en marcha, y nosotros estamos acostumbrados a otras ocasiones, que haya una extrema presión sobre nuestro movimiento y una extrema presión sobre las organizaciones o los eventos que también participan, ¿no? Entonces, el lobby sionista empezó a poner en marcha sus mecanismos, llegó a ser portada del País. Volvemos a decir, El País violó los principios éticos básicos del periodismo porque no se puso en contacto con los protagonistas que impulsamos la campaña, en primer lugar, y además de que puso como mínimo 3 falsedades solo en una esquina de portada. Dijo que Compromís lideraba esta campaña, es algo absolutamente falso, y que Compromís había pedido la prohibición de que actuara, etcétera, etcétera. Esto es algo, vuelvo a decir, totalmente falso, porque lo único que pasó similar, la campaña siempre la lideró el BDS País Valencià, que fuimos los que lo impulsamos, volvemos a decir, porque considerábamos incongruente e incoherente que una persona que respaldaba y que había puesto su música y su trabajo al servicio del régimen de apartheid israelí tocase en un festival que tiene como bandera los derechos humanos y la paz. Nos parecía incoherente, y ese fue el principio y el final y en el que nos mantenemos. Y la identidad étnica, volvemos a decir, regional, nacional o religiosa, es irrelevante. En ese momento el lobby sionista empezó a difamar diciendo que si éramos antisemitas, que si éramos la nueva Inquisición, que si éramos nazis, etcétera, etcétera, y El País se hizo eco de esto diciendo que había libelos de sangre o la nueva Inquisición, etcétera, lo que parece algo absolutamente patético por parte de un medio de comunicación con la trayectoria del país, ¿no? Que se plegue a estos lobbies, a estas presiones, a estas falsedades que violen los principios éticos del periodismo. En el caso concreto de Compromís, lo único que hizo Compromís es respaldar que, mediante una declaración de su portavoz en Castelló, de su página en la web, que consideraba lógico que en un festival de derechos humanos que tenía subvención pública también, como el Rototom, y que tenía como bandera los derechos humanos y la paz, consideraba lógico que se viese o que se cuestionase si es coherente que una persona que es cómplice de esta violación de derechos humanos participe en un festival así, ¿no? Y simplemente, siempre en base al derecho internacional y los derechos humanos, hablaron en esos términos, ¿no? Por tanto, también había detrás un deseo de desprestigiar a Compromís por este tema. Otros muchos medios de comunicación y analistas, llegó a prensa israelí, televisión israelí, prensa estadounidense, europea, etcétera. Y bueno, el Rototom, ante esta campaña de difamación y de presión, decidió, literalmente, y hablando en lenguaje popular, bajarse los pantalones y ceder ante el chantaje de este lobby sionista, y decidió reinvitar al artista el miércoles de esa semana.
En ese momento además nos acusó de presiones, amenazas y coacciones al movimiento BDS. Si esas son acusaciones graves, volvemos a invitar al festival a que diga en qué momento ocurrió eso. Todas las pruebas están en internet o en el mail o en teléfonos, en lo que quieran. Nosotros ni queremos ni tenemos capacidad de hacer presión ni chantaje a un festival, al festival reggae más importante de Europa, que tiene cientos de miles de seguidores en el Facebook. Nosotros somos pocas personas, menos de 10 personas las que estábamos en ese momento en activo para la campaña, no tenemos ni cuenta corriente ni local. Dimos una rueda de prensa en la plaza de Benimaclet y las sillas se rompían, pero tenemos un movimiento global muy fuerte de apoyo y tenemos muchos movimientos sociales que nos apoyan y que también se posicionaron a favor nuestro en este momento, ¿no? Por tanto, también tuvimos el honor de ser denunciados por Manos Limpias, un sindicato de ultraderecha que en teoría nos denunció, no sé cómo van a denunciar y de qué, no sabía que podía ser motivo de denuncia pedir a un festival que fuese coherente y que no contratase a alguien, o que dejase de contratarlo. Y bueno, al final Matis Yau tocó entre muchas banderas palestinas y muchas protestas y mucha polémica. También nos comunicaron que había agentes del Mossad, había helicópteros en el escenario, se registró a todo el mundo, algo absolutamente vergonzoso. También se dijo que el Rototom había invitado al Estado de Israel, había políticos del Partido Popular por allí, por supuesto se vio claramente, ¿no?, en qué se posicionaba cada lado, ¿no? Esperanza Aguirre, Alfonso Rojo, la ultraderecha, la caverna mediática se posicionó a favor de Matis Yau, mientras que otras organizaciones, especialmente la CUP y Izquierda Unida, desde el principio hasta el final estuvieron de nuestro lado, aparte de otros muchísimos movimientos sociales, por ejemplo, la plataforma No al TTIP de Castelló, No al fracking de las provincias de Castelló, Enginyeries Sense Fronteres, también, que nos acompañaron dentro del Rototom y llevaron mucho la voz cantante entre otras organizaciones para protestar también desde dentro, ¿no? Entonces también nos sorprendió las declaraciones en este contexto de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, porque el sionismo es una ideología racista, es una ideología de apartheid, colonialista, que fue declarado en los años 70 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como una ideología racista, literal y explícitamente, y que busca la hegemonía de personas judías en un territorio que mayoritariamente no es judío, por lo tanto lleva o al apartheid o a la limpieza étnica, y consideramos que no se puede pensar que hay un sionismo bueno y otro malo, ¿no? Después nosotros tuvimos una reunión con la vicepresidenta del Consell, con Mónica Oltra, para explicar este tema. Nosotros dudamos si ir o no ir, porque pensábamos que sus declaraciones habían sido desafortunadas, pero queríamos escuchar sus explicaciones y sobre todo aceptamos ir porque queríamos proponer medidas de BDS. Estamos haciendo una campaña de BDS institucional, de que se adhieran ayuntamientos, de que desde administraciones públicas no se compren productos israelíes o no se colabore con empresas, de que haya actos de difusión, de cultura, de enseñanza, unidades didácticas por institutos, por escuelas, para concienciar sobre los derechos humanos sobre Palestina. Entonces decidimos ir y en ese momento Mónica Oltra dijo que estaba a favor del BDS, dijo que en ningún momento se había dirigido al grupo de BDS ni al movimiento BDS, sino que siempre se había dirigido al Rototom y consideraba que lo que no se podía hacer era pedir una declaración política. Siempre, no sabemos, ¿no?, que está ahí, siempre hemos encontrado resistencias por parte de sectores vinculados a la derecha política, ¿no? Una derecha política que, hay que decirlo, que cada vez está más cerca de posiciones, no todo el mundo obviamente, pero dirigentes y algunas personas de posiciones islamófobas. Como dicen nuevas personas, la islamofobia es el antijudaísmo del siglo XXI, y en casos, por ejemplo, como Valencia, Ciutat Refugi, o con todo el caso de las personas refugiadas que han venido desde este verano aquí, se ha visto, ¿no?, en dirigentes del Partido Popular o el arzobispo de Valencia, Cañizares, cómo se ha posicionado de una manera de criminalizar a las personas refugiadas. Y desde BDS País Valencia colaboramos con entidades que trabajan con la población refugiada, especialmente CEAR o CIESNO, por ejemplo, y pensamos que es un derecho humano fundamental
las migraciones, las personas refugiadas, entre otras cosas porque, y pongo el ejemplo de alguno de los actos que hemos hecho, porque nosotros hacemos actos en refugios de la Guerra Civil Española, porque nosotras y nosotros sufrimos las bombas, como sufre el pueblo palestino ahora, el ejército israelí. Nosotras y nosotros fuimos refugiadas y refugiados, más de 500.000 de personas, en 1939 con la victoria franquista, y por lo tanto nuestro pasado más reciente de refugiados, refugiadas, exiliadas, exiliados, es el presente del pueblo palestino y es el presente de muchas personas de Siria o de otros lugares que tienen que venir aquí, ¿no? Por lo tanto, nuestra máxima solidaridad, respeto y compromiso con este tema. Uno de nuestros objetivos es extender la adhesión al BDS o la Declaración de Espacio Libre de Apartheid Israelí, que es algo similar, en el mayor número de administraciones públicas posibles, desde ayuntamientos hasta comunidades autónomas, etc. Lo que pasa que, claro, conforme más aumenta el ámbito administrativo, más difícil es, ¿no? Porque hay más intereses, más complicidades, más gente, pero lo vamos a intentar, ¿no? Lo que pasa es que también en esta coyuntura en concreto, ahora muchos partidos nos han dicho que están inmersos en la campaña electoral de las elecciones estatales del 20 de diciembre de 2015, entonces va a ir un poco más despacio de lo normal, pero bueno, hace falta mucho trabajo y mucha concienciación, porque ya lo vimos, por ejemplo, en Alcoy, en septiembre, cuando se adhirió al BDS, cómo hubo llamadas y presiones por parte de personas que están negociando con Israel, es decir, que se están beneficiando del apartheid y se están beneficiando de la violación de derechos humanos, y que llamaron al Ayuntamiento de Alcoy para intentar impedir la adhesión. Por tanto, claro, estamos hablando de muchos intereses, ¿no? Israel es un país con muchas ramas de negocios, que invierte mucho en tecnología, y que, sobre todo en el complejo militar industrial, Palestina e Israel es utilizado como campo de pruebas, como laboratorio, con la sangre palestina, para probar muchísimas armas, y por tanto hay muchos intereses detrás, ¿no? Que hacen que esta limpieza étnica no acabe, pero bueno, poquito a poco el apartheid en Sudáfrica no cayó en un año, ni en 2, ni en 10, y la campaña BDS duró décadas, y nosotros vamos a seguir adelante el tiempo que haga falta, ¿no? Para que se cumpla con los derechos humanos y acabe esta situación tan injusta.